Aleluya. Dios me los bendiga. Aleluya. Amén. Gracias, líder. Muchas gracias. Ya un poquito más tarde van a escuchar a la pastora María, pero quiero compartir con ustedes el tema que el Padre nos ha dado para el día de hoy. Hay dos pasajes bíblicos escritos ambos por el apóstol Pablo que tienen un denominador común. Tienen como denominador común una palabra que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Esa palabra es transformados. Y los versículos bíblicos, los pasajes bíblicos son los siguientes. Romanos capítulo 12, versículo 2 y segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Romanos 12, 2 expresa: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18, dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Como pueden ver, la palabra clave en ambos versículos es transformaos, es transformación. Romanos 12:2 lo expresa como un mandato, dice: transfórmense, transformaos. Y segunda de Corintios capítulo 3, 18 lo presenta como un proceso que todos los cristianos experimentamos, porque dice: somos transformados. La palabra de la cual se traduce y origina esta palabra, transformaos o transformación, es del vocablo griego metamorfos. Y también de ese vocablo griego se origina la palabra que en el castellano conocemos como metamorfosis. Metamorfosis es un proceso de transformación, es un proceso de cambio, es la transformación de una cosa a otra, es la transición de un estado a otro estado. La metamorfosis es también el conjunto de transformaciones que ciertas especies sufren, tanto animales como vegetales, y eso es hasta llegar a su etapa adulta, a su edad madura. En estos pasajes bíblicos que hemos leído, el apóstol Pablo está diciendo que usted y yo debemos ser metamorfos, esto es, que debemos ser transformados en un cambio de mentalidad, en un cambio de pensamiento, en un cambio de vida. Es decir, que debe haber un proceso de cambio en nosotros. Debemos pasar de un estado a otro en nuestra vida cristiana. Debemos tener una relación con Dios, una vida en Cristo que sea progresiva, que no se estanque, que no se quede del tamaño en que inició, sino que vayamos creciendo, que vayamos sufriendo ese proceso de transformación, ese proceso al que se le llama metamorfosis. Es decir, que debe haber un proceso de cambio en cada creyente, en cada hijo de Dios. Debemos pasar de un estado a otro en nuestra vida cristiana. ¿Conoce usted a alguien que tiene mucho tiempo en el evangelio, pero que no logra madurar, que no logra avanzar en su relación con Dios? Y hay que estar luchando con esa persona con la misma condición, la misma situación, años tras años. Esas personas han quedado espiritualmente enanizadas, estancadas, no han sufrido, no se ha experimentado en ellos la metamorfosis, la transformación. Dios ha planeado una serie de transformaciones o cambios en nuestra vida. Y eso es hasta que lleguemos a la edad madura, a la edad espiritual adulta. Todos nosotros, amados hermanos, necesitamos una metamorfosis personal, un cambio de vida,
usted y yo no podemos quedarnos en la misma condición en que nacimos en Cristo, en que iniciamos nuestra vida espiritual, nuestro servicio a Dios. En el aspecto natural, hay una definición precisa que da la zoología acerca de la metamorfosis. Dice, y leo, son los cambios que experimentan muchos animales durante su desarrollo, que se manifiestan no solo en la variación de su forma, sino también en las funciones y en el género de vida. La metamorfosis puede verificarse de dos maneras. Primero, la metamorfosis sencilla y segundo, la metamorfosis complicada. La sencilla es cuando la forma del animal se mantiene constante, sin variar, pero adquiere nuevos órganos en el proceso, como ocurre con los grillos que adquieren nuevas alas. Estos mantienen su forma original, pero van adquiriendo nuevas alas. Tenemos la metamorfosis complicada también, que se da cuando la forma del animal al nacer no tiene ningún parecido con la que tendrá al llegar a su estado adulto, como ocurre, por ejemplo, con las mariposas. Las mariposas nacen en larvas y terminan siendo totalmente distintas a como fueron en su origen. Cuando se habla de metamorfosis, necesariamente tenemos que hablar de la mariposa. Y al mencionar la mariposa, recuerdo haber leído en una ocasión la historia acerca del nacimiento de una mariposa. Había un hombre observando el proceso y viendo la lucha, el trabajo que tenía la mariposa para salir de la crisálida, decidió ayudarla. Entonces abrió un hueco, hizo una abertura para que la mariposa pueda salir. La mariposa emergió, pero no pudo volar. No pudo volar porque es durante ese proceso, mientras hace esfuerzos para salir de la crisálida, que ella adquiere las fuerzas que le son necesarias para poder volar luego. Esto nos indica que usted y yo debemos aprender a que cada persona viva su proceso, que cada persona experimente su cambio, su transformación de vida, su metamorfosis, a los fines de que cuando salga de esa situación o cuando salga de la crisálida, esté en la capacidad de volar y de ayudar a otros en el camino. Es imprescindible, es necesario que usted y yo pasemos ese proceso. El concepto de la metamorfosis desde el punto de vista de la zoología que hemos citado resulta interesante para nosotros los cristianos. Algunos, por ser moldeables en las manos del Señor y accesibles para recibir su trato y enseñanza, quizás requieran una metamorfosis sencilla. Tal vez ya tienen cierta forma como creyentes, como cristianos, la cual continuará y solo se le deba agregar algunos elementos y algunas formas que necesiten. Y esas formas se adquieren en la consolidación, en el discipulado, en la doctrina, en la formación que cada creyente necesita. Pero si la persona se resiste a ese proceso de capacitación, de formación y de disciplina espiritual, nunca va a adquirir las fuerzas que son necesarias para poder volar y valerse por sí misma. Amados hermanos, usted y yo no podemos pretender iniciar este camino creyendo tener la estatura que tienen aquellos que han sufrido el proceso de transformación, la transición que le es necesaria. Cuando no ocurre esa transformación de vida en nosotros, se va a imponer nuestra humanidad, nuestra carnalidad, nuestra naturaleza caída, nuestras ideas, nuestros conceptos. Una persona debidamente transformada es pastoreable, es enseñable, es dirigible, es una persona que está dócil, que está en condiciones
de ser guiada por otra persona, de ser guiada por sus líderes. Hay un tipo de metamorfosis que hemos mencionado en esta noche y que quiero hacer un poquito de hincapié en ella. Es la complicada. Hay personas en las cuales el proceso es un poco más difícil. Personas que necesitan ser moldeadas, personas que necesitan ser pulidas, que hay que quitarle esas asperezas espirituales, esa condición espiritual en la que le hace tosco, le hace insensible. Y usted y yo debemos entender que se hace necesaria entonces en ese tipo de personas un cambio, una metamorfosis que sea complicada. Probablemente el proceso va a ser doloroso, pero te va a hacer bien. Probablemente vas a pasar por situaciones difíciles que te serán necesarias para poder adquirir el carácter espiritual que necesitas para poder llegar a la estatura, a la madurez espiritual que se te requiere. El Señor anhela que tú y yo progresemos espiritualmente, crezcamos espiritualmente en nuestra relación con Él. El apóstol Pablo hablaba a la iglesia que todavía había que darle leche porque no habían crecido, no habían madurado. Y probablemente en algunos cristianos de la época, en algunos cristianos contemporáneos, esa iglesia tiene representación. También hay cristianos, hay creyentes que no logran madurar porque se resisten a la alimentación espiritual que su organismo necesita. Vamos a ver este proceso de metamorfosis en la botánica. Y esta ofrece una interesante definición. Y leemos, es el conjunto de cambios morfológicos y estructurales que experimenta un órgano vegetal o una planta en el curso de su desarrollo. Vemos entonces que no solo los animales sufren metamorfosis, también las plantas experimentan cambios hasta llegar a la etapa de su desarrollo. En el sentido figurativo, ya no hablando de ciencias como la zoología o la botánica, sino aplicando el significado de la metamorfosis a la vida del creyente de Jesucristo, podemos decir lo siguiente: es la mudanza, el cambio, la transformación, la transición que hace una persona de un estado a otro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Y ese proceso de mudanza sería, por ejemplo, pasar de la avaricia a la generosidad, pasar de la dureza al trato bondadoso, pasar de la tosudez de actitud a la suavidad, a la afabilidad, pasar del odio al amor, de la rencilla a la paz, del temor y la duda a la fe. Pasar de hacer la voluntad de nuestra carne a hacer la voluntad del Espíritu. El apóstol Pablo tiene razón cuando dice que todos los cristianos debemos ser transformados. Es por eso que es inadmisible darle responsabilidades en el ministerio a nuevos creyentes, persiguiendo con ello que logren madurar, que logren crecer, que logren dedicarse a la vida en oración, a la oración, que logren dedicarse a la consagración personal. Son personas que no están en capacidad espiritual de desarrollar un ministerio y mucho menos es el método correcto, el método adecuado que usted y yo debemos utilizar para que las personas crezcan espiritualmente. Lo que hace crecer a las personas espiritualmente no son las cosas que hacen en el reino de Dios, no son las responsabilidades que se le dan, sino más bien una vida sumergida en Cristo, sometida a la autoridad y al señorío del Espíritu Santo, una vida apartada para Dios, consagrada para Dios, dedicada para Dios, más que buscar hacer cosas
para Dios, debemos aprender a buscar a Dios mismo, tener una vida íntima con Él, una comunión íntima con Él, a los fines de que podamos recibir la transformación y el cambio de vida que nos es necesario. Amados hermanos, usted sabe muy bien cuán necesario le es entrar en ese proceso de cambio, en ese proceso de transformación. Es necesario que suframos cambios y transformaciones en nuestras vidas. Y repito, ese proceso puede llegar a ser doloroso. De hecho, casi siempre fue doloroso. Si usted le da un vistazo a las Sagradas Escrituras, se va a dar cuenta de que para Dios llevar a algunos hombres y mujeres al cumplimiento de ciertos propósitos, los sometió a situaciones difíciles, a procesos difíciles en su vida, procesos que a veces duraron años, procesos que a veces fueron dilatados, hasta que no estemos en condiciones de ser usados como instrumentos de Dios, como vasos de honra, no vamos a salir de ese proceso. A veces el proceso, y casi siempre, es de por vida, porque el Señor trata con algunas áreas nuestras y después tiene que tratar con otras que necesitan ser cambiadas. Es vital que cosas cambien en nuestra vida si es que queremos llegar a la adultez espiritual, a la madurez espiritual como hijos de Dios. Podría ser fatal, amados hermanos, muy fatal, que nos quedemos mutantes, que nos quedemos a medio proceso, sin lograr ser lo que debemos llegar a ser en Cristo Jesús. Es por eso que usted nota que hay personas que en lugar de ser instrumento de bendición para otros, durante mucho tiempo se convierten en obstáculos para que el otro pueda madurar y pueda crecer espiritualmente. Estas palabras pudieran parecernos un poquito fuertes, pero no son necesarias. Necesitamos ser confrontados para poder entrar en ese proceso de cambio en nuestras vidas. Qué triste es ser visto como persona que no tiene identidad, que no tiene ni conoce quién es. Ser una de esas personas que tienen una rara composición en sus vidas. Por un lado, se parecen todavía en algunos aspectos a la gente que no conocen al Señor y viven sin pretender agradarle a Él. Y por otro lado, en varios aspectos de su vida parecen ser cristianos verdaderos. Tienen doble vida, tienen doble identidad y necesitan ser transformados. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser luz para este mundo, a ser sal para esta tierra. Y hasta tanto ocurra esa transformación en nuestras vidas, podremos lograr ese objetivo, ese propósito por el cual el Señor nos ha llamado, nos ha levantado. Debemos proyectar la figura de Jesucristo, la imagen de Jesucristo, el carácter de Jesucristo, pero eso no se hace por un esfuerzo mental, no se hace por una postura asumida. Eso se logra mediante una transformación, mediante un cambio de vida. Usted y yo vamos a reflejar lo que tenemos dentro, lo que existe en nosotros. No hay manera de que que asumamos postura. La gente en un momento se va a dar cuenta si realmente tenemos una vida en íntima comunión con Dios o estamos asumiendo posturas religiosas. Qué triste es no parecerse a nadie a la vez. Pero esa no es la voluntad del Padre. Él reclama un cambio en nuestras vidas, un cambio que Dios quiere hacer con su poder maravilloso, un cambio que Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nos parezcamos a Jesucristo, para que tengamos el carácter de Cristo. Pero para que eso ocurra, es necesario que usted y yo lo permitamos. El Señor no nos va a obligar. Él no nos va a obligar. Él nos enseña en las Escrituras lo que debemos hacer para poder llegar a esa estatura espiritual. Espero estas palabras le hayan edificado. Espero el Señor haya hablado a sus vidas.
Permítame orar con usted, por favor. Señor eterno, gracias. Gracias, Dios amado, por el privilegio, Señor, de ser expuestos a tu palabra, pero también por el privilegio de exponerla. Te pido en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret que bendiga la vida de cada uno de mis oyentes a través de Zoom o a través de nuestro canal de YouTube. Señor, bendice cada uno de los oyentes ahora y permite, Dios eterno, que estas palabras hagan el efecto en cada vida, que podamos recibir una transformación de mente, que podamos recibir una transformación de corazón, que podamos recibir una transformación integral a los fines de que vivamos, Señor, para agradarte, a los fines, Señor, de que seamos instrumentos dignos a ser usados para gloria de tu nombre y para bendición de los demás. Gracias, Señor, por el cambio que se opera en cada uno de aquellos que tenían una vida espiritual en decadencia, una vida espiritual estancada. A partir de este momento, Señor, nosotros creemos, por lo cual hablamos y hablamos palabras, Señor, de cambio, de transformación, proceso estancado que se habilita, que se activa en este momento. Padre, personas que estaban a punto de renunciar a la fe, de renunciar a ti, de salirse del camino, al escuchar estas palabras, Señor, se encausan y deciden, Señor, de manera firme, de manera absoluta, vivir para agradarte. Señor eterno, todo aquel que se esté resistiendo a ese proceso de cambio, ahora en el nombre poderoso de Jesús, te pido que los corazones de piedra sean hechos corazones de carne. Sensibiliza, Dios eterno, y apasionanos a cada uno de nosotros por ti, por tu presencia. Que nuestra primerísima prioridad, que nuestro mayor interés sea vivir para agradarte. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre,